Europeos crean oficinas y enteras divisiones militares para prepararse contra la guerra híbrida que no solo está lanzando Rusia, sino especialmente los Estados Unidos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los europeos, en particular Reino Unido, están creando instrumentos, aparatos, estrategias, como le podemos llamar, de defensa para la llamada guerra híbrida que lanza no solo los rusos o sus enemigos, sino especialmente Estados Unidos, que finalmente está innovando, por así decirlo, en este nuevo formato de ataque hacia otras naciones. Entonces, cuéntanos primero qué significa esto de guerra híbrida, que es un nuevo concepto. Es un concepto que conocimos en junio de este año en voz del jefe de la inteligencia rusa, Sergei Narinsky. Él acudió a un encuentro, digamos, de hackers que se llevó a cabo en Rusia, bueno, de agencias de inteligencia, perdón, no de hackers, de espías. Fue un encuentro de espías que se llevó a cabo en Rusia, en San Petersburgo, más o menos los mismos días que estuvieron reunidos Xi Jinping, el presidente chino, y Vladimir Putin. Por esos días, en junio, se llevó a cabo este encuentro de agencias de inteligencia, y ahí el jefe de la inteligencia rusa sacó este tema de lo que ellos denominaron, y que ya es un concepto ampliamente aceptado, que es la guerra híbrida. Es una guerra que él describía como un algoritmo universal que consiste en la realización de acciones secretas de influencia permanente a nivel mundial. Y señalaba que se estaba realizando en Venezuela. ¿En qué consiste? No es una guerra convencional en términos de una invasión militar, sino que tú creas, por ejemplo, organizaciones civiles, las llamadas organizaciones de las no gubernamentales, o tanques de pensamiento en otros lados, según sea el país, el hemisferio en el que estemos hablando, pero finalmente que son asociaciones que aseguran estar trabajando a favor de la población, pero en realidad van minando la percepción que la población tiene de sus gobiernos. También esta guerra híbrida tiene que ver con acciones deliberadas como protestas, bloqueos de instalaciones estratégicas de industrias, por ejemplo, bloqueas industrias petroleras, mineras, termoeléctricas, creándoles conflictos sociales que son en realidad incentivados. También tienen el caso, por ejemplo, de los apagones. Ah, mira. Entonces en Venezuela, ¿no? Sí, Rusia señalaba que Venezuela era el campo donde Estados Unidos estaba viendo cómo funcionaba su guerra híbrida. Entonces tiene que ver mucho con acciones también de organizaciones, tiene que ver también con el hackeo, evidentemente, de instalaciones, con crear una campaña. La idea general de la guerra híbrida, Nacho, es hacerle creer a la gente que la situación está tan mal, que el caos es generalizado, que lo único que queda es una intervención militar abierta. O un cambio de régimen, un golpe de Estado. Exactamente, que la gente ya tenga, y es un proceso que lleva años, no necesariamente está dirigido a la inmediatez. Los procesos inmediatos fueron los golpes de Estado de los 70 y 80 en América Latina. Estados Unidos va creando estos tanques de pensamiento, organizaciones, caos, que están ahí. Sí, claro. Permanentemente para el momento en el que lo necesiten. Entonces los rusos advirtieron de esta situación y obviamente que los países tenían que empezar a reaccionar. Ayer se dio a conocer, Nacho, que el ejército del Reino Unido ha creado una sexta división, así se llama, y esta sexta división se va a especificar a contrarrestar la guerra híbrida. Entonces, los ingleses pues están poniendo las pilas, porque por si es cierto o no, pero finalmente algo deben saber los ingleses, claro, que va en concordancia con lo que advertían los rusos, y bueno, están viendo lo que está ocurriendo en Venezuela, que han decidido hacer formal, y esto se dio a conocer, fíjate, en la página web del ejército. Ahí se señala en un comunicado: el comandante del ejército de campo británico, teniente general Ivan Jones, esbozó sus planes de reequilibrar el ejército de campo para garantizar que pueda competir
y derrotar a los adversarios por encima y por debajo del umbral del conflicto convencional, es lo que dice este texto de la página web del ejército. Y entonces, según este comunicado, los umbrales de la guerra van cambiando, Nacho. Entonces ya está muy borrosa la frontera entre la guerra convencional, que es el enfrentamiento militar, cuerpo a cuerpo, y la guerra no convencional, que hace uso de las nuevas tecnologías, específicamente del hackeo y de la infiltración de los aparatos de inteligencia. Entonces, por lo pronto, crearon 3 divisiones del ejército inglés adicionales, y entre ellos está la 6ª división, que va dirigida en contra de la guerra híbrida. Qué interesante, o sea, ya hay, no solo es tan real la guerra híbrida, que ya el ejército inglés tiene una división contra la guerra híbrida, ¿no? Igual tal vez porque los ingleses están sacando guerras híbridas, ¿no? No lo dudo que esté sucediendo esto. En particular sus intereses son allá por el tema de Irán y todo este rollo, ¿no? Finalmente, en Hong Kong también debes recordar que Hong Kong, sí, claro. Ahorita podríamos ver que igual podría ser estas grandes protestas parte de lo mismo, ¿no? Podrían estar definidos por una guerra híbrida, este tipo de protestas impulsadas, no por solo un interés genuino social, sino tal vez por políticos, no de Hong Kong, sino del Reino Unido, ¿no? Sí, fíjate que en noviembre del año pasado, noviembre de 2018, Anonymous filtró una serie de documentos de lo que los ingleses están haciendo para interferir en ciertos temas. Y por ejemplo, ellos hablaban de que había una ONG que se llama Integrity Initiative, con sede en Londres, que tiene, bueno, según supuestamente, la misión de defender la democracia contra la desinformación. Pero en este proyecto, conocido como Iniciativa de Integridad, en realidad se trata de interferir en asuntos de los países europeos a través de las embajadas británicas. Mira. Entonces ellos también tienen sus pecados. Por ejemplo, claro, un documento que filtraba Anonymous era como un proyecto llamado Operación Moncloa en España, que se lanzó a principios del 2018 para impedir que Pedro Baños, un coronel conocido por sus simpatías prorrusas, fuera nombrado director de Seguridad Nacional de España. Ah, mira. Entonces ellos crearon, y según Anonymous, sacaron documentos señalando que la inteligencia británica era capaz de realizar operaciones similares a través de sus embajadas, presionar en Francia, Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos, Lituania, Noruega, Serbia y Montenegro. Entonces, en todos estos países, la inteligencia británica tenía ciertas operaciones ya de inteligencia. Finalmente también están ellos sí, obviamente tiene una división para defensa, tiene una división para el ataque. Así es, pero lo interesante es también que en el marco de esos ataques que ellos mismos están haciendo, ya creen su división contra la guerra híbrida de los gringos. Sí, y de los rusos también, y obviamente. de los rusos, obviamente. Pero Pues, está por ahí ese asunto, ¿no, Nacho? De que ellos están creando. Y bueno, todo el mundo ya en el marco de esta paranoia de quién nos ataca, si nos atacan los rusos o nos atacan los gringos, también se dio a conocer, y pasó un poquito desapercibido, que en abril de 2019 la Unión Europea ya tenía instalado en Finlandia en Helsinki un centro especial para contrarrestar también la guerra híbrida. Entonces ellos en el norte de Helsinki, en un barrio, en la capital de Finlandia, 22 personas están trabajando en lo que se llama Centro de Excelencia para las Amenazas Híbridas de la Comisión Europea y la OTAN. Entonces tienen a 22 especialistas desde hace 2 años que están ahí analizando todo, Nacho. Por ejemplo, ellos estuvieron al pendiente del conflicto separatista de Cataluña en España. Le han dado particular seguimiento a los chalecos amarillos. Que también pueden ser parte de lo mismo, ¿no? Sí, en Francia, las manifestaciones en Macedonia del Norte, en Grecia. También vieron la financiación del movimiento pro-Brexit en Reino Unido. También estuvieron ahí pendientes. Han estado atentos a la inmigración en el sur de la Unión Europea, a este asunto que tiene un buen rato
ahí conflictuando a los países y en sí analizan cualquier discurso que esté en contra de la Unión Europea y de lo que ellos denominan las democracias occidentales. Es una oficina, Nacho, que se dio a conocer en abril de 2019, cuenta con un financiamiento de 2,5 millones de euros para este año, recibe aportaciones de Austria, Canadá, Chipre, la República Checa, Noruega, Polonia, Rumania, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, bueno, en fin, todos los integrantes de la Unión Europea tienen ahí su propia oficina, Nacho. También para de combate para la guerra híbrida. Para la guerra híbrida, para ver de dónde vienen los guamazos, ¿no? Porque sí, eso es lo que están viendo. Pues qué interesante, aparte es una nueva forma, ¿no?, de hacer la guerra. Y en Venezuela es un gran laboratorio. Pero entre todo también los venezolanos, rusos, chinos están poniendo, igual innovando en la defensa, ¿no? Porque sí. Venezuela antes me acuerdo que estaba, no es que estuviera mal, vamos a hablar de percepción, está muy mal, ahorita ya no está tan mal. La percepción de Venezuela ha mejorado mucho, a pesar de todo. Tú estabas, creo que tú comentabas algo en Twitter en estos días, creo que hoy mismo, en torno a una publicación de John Bolton, ¿no? De que sí. Se quejaba de que los chinos están transfiriendo aparatos de inteligencia según para quitarles el internet. Para reprimir a los venezolanos. La realidad es que la colaboración china también tiene que ver con la defensa de los venezolanos, claro, también, por los ataques de esta guerra híbrida. Y la enseñanza que estamos viendo de Rusia, de China, de Estados Unidos, de toda Europa, del Reino Unido y su sexta división recién creada, es que en América Latina nos estamos quedando a años luz de la nueva guerra híbrida. No hay esfuerzos en América Latina. Pues bueno, estamos sufriendo. En México también igual está el llamado ese, que es un nombre mismo, ¿no? El golpe de Estado blando, ¿no? Es que también han hablado de esto. Es otra forma de decir guerra híbrida. Pero bueno, aquí en México en particular están las llamadas benditas redes sociales que las pueden combatir. Pero no sucede lo mismo en todas partes del mundo. Cuando está más dividida y polarizada una sociedad es donde entra mejor la guerra híbrida. Es muy interesante porque es lo que está pasando también en la nueva forma de hacer la guerra en este siglo XXI. Gracias, Toño. Estamos al pendiente, Nacho. Que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video.